Perfecto. Buenos días a todos, Ricardo, y a todos los compañeros de las distintas comunidades autónomas, igual que a Esperanza, ¿no? Bueno, voy a intentar hablar de la posición de Castilla y León sobre esta nueva intervención, la intervención más novedosa de la propuesta de la nueva PAC. Bueno, personalmente creo que es otro invento de la Comisión, otro cambio de nombre, y tengo que decirlo, he escuchado la presentación de Esperanza y me incluye más dudas. También cuando oigo a la comisión, ¿no? Ayer escuchaba a Ricard Ramón, se decide poner una nueva intervención y cuando llega el momento de aplicarla, las dudas son tremendas. Son tremendas para cómo justificar ese enfoque más ambiental y son tremendas para ver qué imaginación tenemos. Y lo vuelvo a repetir, Esperanza ha intentado explicarlo, pero me surgen más dudas. Y quizá ha intentado hacer referencias cruzadas a algunas propuestas que nosotros hemos planteado de lo que creemos que debe ser el ecoesquema. Hay puntos en los que coincidimos, está claro que esta es una nueva intervención, y coincidimos que dado que está en el primer pilar debe ser una intervención universal, de forma que todos los agricultores de España, al menos puedan acogerse a una de las prácticas. No he percibido la diferencia entre ecoesquema y práctica, no la he percibido. Porque hemos hablado de ecoesquemas y luego de prácticas, pero no he percibido la diferencia. Que la intervención sea atractiva tiene que ser uno de los objetivos, porque si no es atractiva, los agricultores lo van a rechazar. Entiendo, y así lo expreso, que al agricultor le da igual. Esto es un tecnicismo para las administraciones, el clasificar como un modelo o incentivador o compensatorio. Esto es un mero tecnicismo de fichas, pero al agricultor lo que le interesa es saber cuántos euros por hectárea va a cobrar, en función de la práctica que le digamos. El apellido compensatorio e incentivador le da igual. Lo que hace falta es que le remuneres lo suficiente y que no le suponga un riesgo de pérdida de otras ayudas por el hecho de incorporar muchos requisitos. Y le reste competitividad, por supuesto. Competitividad y rentabilidad. Por lo tanto, ese concepto incentivador, es verdad que lo hemos utilizado. Nosotros creemos que debe haber un elemento para que el agricultor se acoja. Hemos utilizado la palabra incentivador, pero voy a utilizar la palabra de enganche, como las ofertas en el supermercado. Tiene que haber un plus, que el agricultor le diga, por el mero hecho de poner la cruz en tu suelo, tú ya tienes asegurado un 20% del importe medio de la región. Para que quede claro, nosotros no queremos un importe diferenciado para cada agricultor, igual que el greening actual, no. Queremos un importe ligado a la región agronómica, que habrá que definir. No al pago de cada agricultor, que sería el derecho, ¿no? Eso no lo queremos. Evidentemente tiene que ser simple y evidentemente algo que no ha dicho Esperanza, esta nueva intervención tiene que dejar hueco para las intervenciones del segundo pilar. La otra parte, bueno, la tercera pata de la arquitectura verde, porque tampoco ha hablado Esperanza de la primera pata, el primer escalón, que es la condicionalidad. Y claramente lo primero que tendríamos que estar definiendo a nivel nacional, que es esa condicionalidad reforzada o básica, porque hay determinadas prácticas nuevas que se incorporan a la condicionalidad, todas que venían del pago verde actual, que hay que precisar. Esa es la línea base y eso hay que precisarlo. Y no hay que complicarlo, porque si complicamos ese primer escalón, tendremos más dificultad para luego elegir ecoesquemas y elegir medidas ambientales. Y estas son nuestras premisas. Definamos qué hay que hacer en rotaciones como línea básica, definamos qué hay que hacer para mantener los pastos o qué hay que hacer en esas superficies de interés ecológico, esas zonas sin cultivo. Una vez que definimos ese nivel más bajo, primer escalón, hagamos ecoesquemas sencillos. Y nosotros desde Castilla y León planteamos un ecoesquema, una intervención, con varias prácticas que el agricultor elegirá. El agricultor elegirá de forma integral en su explotación en función de qué cultivos tiene o
si tiene pastos, tiene tierra de labor o tiene olivares, él elegirá. Por el hecho de ya marcar que está dispuesto a participar en el ecoesquema, tiene ese, digamos, esa oferta, ese plus, ese cobro. Y después podrá percibir una cantidad suplementaria en función de las prácticas que él elija. Pero claro, con nuestra propuesta ya no estamos hablando de si son compatibles, no son compatibles, como era la propuesta del Ministerio. La propuesta del Ministerio, la que está ahora en vigor, no lo que ha explicado Esperanza, pero la propia propuesta planteaba que se podían cobrar 2 ecoesquemas. Eran compatibles en algunos casos. Y la propia propuesta parecía, y eso sí lo ha dicho Esperanza, que era una guerra de cada agricultor a ver a cuántos ecoesquemas se tenía que acoger para cobrar más. Lo ha querido explicar Esperanza, que no se trata de eso, y yo eso lo interpreto correctamente. Nosotros creemos que con pocas prácticas debería percibir una cantidad, no igual, pero que pudiera ser semejante a la que actualmente recibe por pago verde. ¿Para qué? Para que no produzca un tremendo desequilibrio de una situación o de la transición de la PAC actual en la futura. Y por eso hablamos de un ecoesquema integral. Y luego prácticas sencillas, prácticas pues que el pastoreo, evidentemente, para la ganadería, poco más podemos decir para la ganadería, ¿no? Que haga un aprovechamiento adecuado de los pastos, algo que saben hacer los ganaderos. O, por ejemplo, plantear rotaciones, pero rotaciones sencillas, no que rote todas las parcelas todos los años. Eso, en la práctica normal de un agricultor, eso es una dificultad tremenda. La agricultura es una actividad al aire libre. Hoy está lloviendo en Valladolid y hoy lo que podía sembrar girasol, igual si sigue lloviendo todo el mes de mayo, no puedo sembrar girasol. Pues, por lo tanto, si le obligamos a rotar todas sus parcelas, muchas veces la propia evolución de la campaña agrícola se lo impide. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas de que rotar un porcentaje, el 20, el 30% de la explotación. El resto, que haga lo que más le convenga con criterios agronómicos. Pero decir a cada agricultor, siembra el año que viene una cosa distinta en todas tus parcelas, me parece excesivo. Por ejemplo, llegarle a decir que 4 o 5 especies mejorantes. Esto no es un jardín. Yo creo que es mucho más atractivo y el agricultor tiene una respuesta más eficaz si le concienciamos de que tiene que hacerlo, y de hecho lo están haciendo ya, pero sin demasiados criterios cuantitativos. Yo lo he dicho y lo voy a repetir, alguna vez lo he clasificado como un sudoku, algunas cuestiones que se planteaban, porque eran tantas las cosas que se ponían, 3 cultivos, 20% mejorante, tanto barbecho. Era tan difícil que de verdad había que tener una buena hoja de cálculo para poder cumplir. Y eso luego, como digo, llevado al terreno que no es una oficina. Cada año es distinto. Las parcelas no están todas en una sola ubicación. Se ubican en diferentes municipios, diferentes polígonos. Los animales pasa parecido. Por lo tanto, hay que buscar concienciar a los agricultores. Luego los agricultores están concienciados cada vez más de que tienen que hacer una agricultura con un modelo más sostenible, pero eso no significa decirles en cada momento cuánto y cómo tienen que hacer sus explotaciones. Luego había un par de ecoesquemas, bajo mi punto de vista, dos de los que ha llamado transversales, Esperanza, o 2 prácticas para utilizar el mismo lenguaje que ella, el de fertilización sostenible o el de uso de fitosanitarios, reducción de fitosanitarios, que están condicionados a lo que son estrategias a largo plazo, la estrategia de la granja a la mesa o la diversidad. Estrategias que es verdad que la Comisión está diciendo que hay que incorporar al Plan Estratégico Nacional, pero que también es cierto que en la propia propuesta de reglamento establece que mientras algo no sea obligatorio, no tenemos por qué imponerlo. Y en ese sentido, la normativa sobre esos objetivos de reducción de fertilizantes o de fitosanitarios no está desarrollada a nivel europeo. Por lo tanto, además tenían, bajo mi punto de vista, era otro inconveniente, ¿no? Sobre todo el de fertilización sostenible. Era un ecoesquema que se podía aplicar durante 2-3 años. A partir del año 2026 ya no, porque era un ecoesquema de cumplimiento.
yo no entiendo que esto sea así. Si queremos potenciar una agricultura más sostenible, hay que hacerla duradera en el tiempo. No solamente para cumplir, sino hacerla duradera. Y desde luego que podría ser duradera en el tiempo, porque siempre habrá agricultores que con más tecnología o más innovación puedan cumplir por encima de los requisitos de una norma que es obligatoria. Por ejemplo, por encima de, pueden justificar que utilizan menos kilos de nitrógeno de lo que se imponga en su momento. Y por supuesto, el de uso de fitosanitarios, tal como estaba planteado, era una absoluta incógnita, porque era muy difícil de despejar qué se pretendía. Por lo tanto, no quiero decir que no haya que irlo imponiendo, irlo haciendo, pero hay que madurarlo, hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. Y por eso nuestra propuesta entendemos que es una propuesta más sencilla y quiero matizar que nuestra propuesta nunca, aunque puede interpretarse así de la redacción, nunca se pretendía que el pago fuera diferente para cada agricultor en función de su derecho individual. No, se plantea que el ecoesquema sea idéntico en función de la región agronómica. ¿Por qué? Porque no son los mismos los costes de una región agronómica de secano, por ejemplo, que una región agronómica de regadío, simplificando. O no son los mismos costes de una región agronómica de un cultivo de regadío a un cultivo permanente, un olivar o un viñedo de secano. Esa es nuestra idea, no lo que ahora hace el pago verde. Y sin más, hasta aquí nuestra posición y luego pues, seguiremos en el debate. Muchas gracias. Muy bien.